Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Muchas gracias en verdad por hacer clic a este video. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión estaremos diseñando un medidor de energía eléctrica. Este medidor lo diseñaremos para analizar cargas eléctricas que trabajen a 12 volts de corriente directa y que consuman una corriente entre 1 ampere y 3 amperes. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y compartiendo este contenido para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Bien, para comenzar a trabajar, lo primero que haremos es abrir Proteus. En Proteus vamos a seleccionar los siguientes componentes. Vamos a utilizar resistencias fijas. Vamos a utilizar también potenciómetros. Vamos a utilizar también como carga un motor de corriente directa. Y por supuesto vamos a utilizar una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje de corriente directa. Y listo. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Vamos a colocar nuestra carga. Esta es la carga que vamos a analizar. Para nosotros conocer cuál es la potencia que está consumiendo ese motor, necesitamos medir dos variables. Por un lado, necesitamos medir la corriente que está circulando a través de este motor y por otro lado, el voltaje que está observando este motor como tal. Para medir la corriente que está circulando a través de este motor, vamos a utilizar una resistencia que nosotros vamos a conectar en serie al motor. Esta resistencia va a tener un valor muy pequeño, por ejemplo, un valor de 2 ohms. Y mientras más pequeño sea el valor de esta resistencia, pues menor va a ser la caída de voltaje que tendremos aquí. Recuerden la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que el voltaje o la caída de tensión en un elemento resistivo va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia eléctrica. Entonces, si esa resistencia eléctrica la hacemos muy pequeña, la hacemos que tienda a cero, pues la caída de tensión que observe este elemento pues, va a disminuir de manera significativa, de igual forma. Entonces, de esa manera, aquí estaremos viendo un voltaje pues, relativamente pequeño comparado contra el voltaje que realmente está consumiendo esta carga eléctrica. Para nosotros medir en esta simulación cuál es la corriente que realmente está circulando, vamos a agregar un instrumento. El instrumento que vamos a agregar va a ser un amperímetro de corriente directa. Ese amperímetro de corriente directa, recuerden, debemos de conectarlo en serie con nuestra carga, nunca en paralelo. Vamos a utilizar este amperímetro como si fuera un cable que nos va a permitir cerrar nuestro circuito. ¿Cómo vamos a cerrar nuestro circuito? Pues con los componentes que habíamos seleccionado, nuestra fuente de voltaje de corriente directa, vamos a enviar la corriente a través de este cable. Esa corriente va a circular a través del amperímetro, va a pasar a través del motor y va a pasar a través de esta resistencia de carga que tenemos aquí. Esta resistencia la vamos a utilizar como un sensor de corriente. Vamos a utilizarla como un transductor, como un elemento primario de medida que nos va a convertir
una corriente eléctrica en un voltaje análogo. ¿Cuál va a ser el voltaje? Pues la caída de tensión que observe esta resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces nosotros cerramos nuestro circuito y listo. Ahora, como necesitamos medir dos variables, la variable corriente que está consumiendo o que está circulando por este motor, así como también la variable de voltaje que se está cayendo en el motor, necesitamos utilizar instrumentos de medición. En este caso necesitamos voltímetros de corriente directa. Vamos a colocar un voltímetro que nos permita medir la caída de tensión que se está registrando en la resistencia R1, que recuerden vamos a emplear como sensor de corriente. El voltaje que observemos aquí va a ser proporcional a la corriente que está circulando a través del motor gracias a la ley de Ohm. Para conocer el voltaje que se está suministrando a nuestra carga, nuestro motor de corriente directa, este elemento que tenemos aquí, si vamos a utilizar un convertidor de análogo a digital, por ejemplo, ese convertidor de análogo a digital solo recibe señales de voltaje y normalmente, dependiendo de el convertidor y cómo esté configurado el convertidor como tal, por lo general es común, aunque no es restrictivo, muchos de estos convertidores los trabajamos a 5 volts. Entonces, si este motor está diseñado para trabajar a un voltaje de 12 volts, esos 12 volts en principio pues no se los podríamos enviar de manera directa al convertidor de análogo a digital que está diseñado para trabajar a 5 volts. Repito, no todos los convertidores los trabajamos a 5 volts, podemos cambiar el voltaje de referencia del convertidor y de esa forma trabajar con voltajes o mayores o voltajes menores. Pero bien, supongamos que necesitamos hacer este acondicionamiento de señal y bajar este voltaje. No podemos ingresar 12 volts al convertidor, pero sí podemos enviar una señal de 0 a 5 volts, por ejemplo. En ese caso lo que necesitamos hacer es enviar un voltaje que sea proporcional. Para disminuir esa caída de tensión podemos emplear un divisor de tensión. Ese divisor de tensión lo vamos a construir de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí una resistencia fija. Esta resistencia fija, por ejemplo, vamos a colocarle un valor de 2 kilo ohms. Cambiamos este valor de 10 por un valor de 2 kilo ohms. En serie con esta resistencia vamos a colocar un potenciómetro. Este potenciómetro lo vamos a utilizar para hacer un ajuste fino que nos permita calibrar esta variable de voltaje que nosotros vamos a estar midiendo en el instrumento de medición. En ese sentido, vamos a conectar este potenciómetro de la siguiente forma. Vamos a conectar esta terminal del extremo superior del potenciómetro a nuestra resistencia de 2 kilos y la terminal de selección la vamos a puentear o a cortocircuitar con esta otra terminal. De esa forma estamos inhabilitando la resistencia que está entre este extremo y la terminal de selección de nuestro potenciómetro y la resistencia que únicamente va a quedar en juego en el circuito, que va a estar conectada en serie con esta resistencia de 2 kilos, va a ser la resistencia que observemos entre esta terminal de este extremo y la terminal del selector. Para nosotros medir ese voltaje que se va a caer en nuestro ahora sensor de voltaje, vamos a emplear un voltímetro de corriente directa, lo vamos a colocar aquí y lo vamos a utilizar para medir la caída de tensión que va a observar esta resistencia. Si esta resistencia es, por ejemplo, de 1 kilo, como es el caso, si observamos, acá tenemos una resistencia de 2 kilos y aquí tenemos una resistencia de 1 kilo. Si recordamos las leyes de Kirchhoff,
la caída de tensión que observen estas resistencias, veamos, aquí tenemos una malla que por un lado entregamos 12 volts y en esta malla vamos a tener dos resistencias, la resistencia de 2 kilos y la resistencia de 1 kilo. Si cerramos la malla, podemos darnos cuenta que estos 12 volts se tienen que repartir entre esta resistencia de 2 kilos y esta resistencia de 1 kilo. Si colocamos el cursor del potenciómetro en este extremo para que toda la resistencia de 1 kilo se observe entre esta terminal y la terminal de selección de nuestro potenciómetro. Entonces, la resistencia que tenemos nosotros aquí en el potenciómetro es 1/3 de la resistencia total o la resistencia equivalente que tenemos desde este punto hasta este punto. Y en ese sentido, podemos deducir que de los 12 volts que estamos suministrando, 1/3 de voltaje se va a caer en esta resistencia en el potenciómetro y 2/3 partes se caerían en la resistencia de 2 kilo ohms. Si ejecutamos nuestra simulación, en efecto, observamos que de los 12 volts, 1/3 parte corresponde a 4 volts, que es la caída de tensión que estamos teniendo en nuestro potenciómetro. Si en el potenciómetro se están cayendo 4 volts, el resto del voltaje que suministra nuestra fuente pues está cayendo en esta resistencia de 2 kilo ohms. Este amperímetro que tenemos aquí está midiendo la corriente que va a consumir este medidor de voltaje que tenemos y nuestro motor. La corriente que está circulando a través de nuestra instrumentación para medir el voltaje pues es una corriente en principio pequeña comparado contra la corriente que está consumiendo el motor. Para hacer esto más significativo voy a parar la simulación y voy a agregar un amperímetro aquí. Entonces voy a abrir el circuito en este punto. Voy a agregar otro amperímetro de corriente directa. Lo voy a conectar aquí. Y voy a volver a simular. Si observamos, es prácticamente la misma corriente la que tenemos en ambos amperímetros. ¿Por qué? Porque la corriente que está circulando por esta otra rama es muy pequeña comparada contra la corriente que está consumiendo este motor. Ahora, si a ese motor le cambiamos las propiedades eléctricas, por ejemplo, disminuimos su resistencia eléctrica de 12 ohms a una resistencia eléctrica de 6 ohms, por ejemplo. Al hacer eso, lo que debe de ocurrir es que debe de aumentar la corriente eléctrica. Observamos que la corriente eléctrica en este caso, pues ahora se fue a una corriente de 1.5 amperes. Y como aumentó la corriente que está demandando nuestro motor, pues aumentó la caída de tensión que se está observando en esta resistencia. De esta resistencia, si nosotros podemos medir el voltaje y conocemos cuál es la resistencia eléctrica, aplicando la ley de Ohm podemos conocer cuál es la corriente que está circulando a través de la resistencia R1 que estamos utilizando como sensor de corriente. Esa corriente va a ser la misma que está circulando a través de nuestro motor. Como podemos darnos cuenta, si circula una corriente de 1.5 amperes al pasar por esta resistencia de 2 ohms, pues estaríamos observando una caída de tensión de 3 volts. Si duplicamos aquí la corriente y llegamos al límite que estamos buscando, en este lado tendríamos un voltaje de 6 volts que ya nos empezaríamos a pasar del límite establecido en las condiciones de diseño. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Pues lo que deberíamos de hacer es disminuir esta resistencia eléctrica. Ahora, por otro lado, un valor comercial de resistencias eléctricas que podemos encontrar son resistencias eléctricas de 2 ohms, es cierto, que disipen una potencia de 5 watts. Ahorita, por ejemplo, esta resistencia de 2 ohms que tiene una caída de tensión de 3 volts y una corriente de 1.5 amperes, está disipando una potencia de 4.5 watts. Si empezamos a aumentar más la corriente y colocamos una resistencia de 2 ohms a 5 watts,
lo que va a pasar es que se va a superar la capacidad de ese elemento, la capacidad de disipar potencia de esa resistencia de 2 ohms a 5 watts. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este diseño para eliminar ese problema? Pues bastante sencillo. O conseguimos resistencias de 2 ohms o de 1 ohm que tengan una mayor capacidad para disipar potencia, o comenzamos a colocar resistencias en paralelo. Por ejemplo, coloquemos otras dos resistencias más del mismo valor, de 2 ohms y de 2 ohms. Volvemos a correr el circuito y, como podemos darnos cuenta, se modificó la corriente que está circulando a través de nuestro motor. ¿Por qué? Porque empezamos a disminuir esta resistencia que estamos conectando en serie con el motor o nuestra carga eléctrica. Al hacer eso, pues también está bajando el voltaje que tenemos aquí, el voltaje que nos permitiría medir de manera indirecta cuál es la corriente que está circulando a través de nuestro motor. Recordemos que si aplicamos la ley de Ohm a esta resistencia, podemos determinar cuál es la corriente que está circulando acá, cuál es la corriente que está circulando por nuestro motor. Esa corriente de 1.8 amperes se va a repartir entre estas tres resistencias. Una parte va a pasar por la resistencia 1, por la resistencia 3 y por la resistencia 4. Va a pasar en la misma proporción. Entonces, como estamos disminuyendo la corriente que está pasando por cada una de estas resistencias, disminuiremos de la misma forma la potencia que tengan que disipar, y de esa manera pues no tendríamos problema para estar midiendo la corriente eléctrica que consume esta carga. Si este voltaje de 1.2 y este voltaje de 4 volts los enviamos a el convertidor analógico digital de un microcontrolador, por ejemplo de un microcontrolador que venga dentro de una placa de Arduino, si colocamos las ecuaciones adecuadas para hacer el análisis de nuestro circuito dentro de la placa de Arduino, podemos determinar cuál es la corriente que está circulando a través de nuestro motor expresada en amperes y cuál es el voltaje que está observando más o menos nuestro motor, despreciando desde luego pues esta caída de tensión que tendremos aquí. Si conocemos el voltaje que se cae en nuestro motor y la corriente que está circulando a través de nuestro motor, podemos calcular de manera aproximada cuál es la potencia que está consumiendo nuestro motor en un momento determinado. De esta manera llegamos al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios y conocer tu opinión acerca de esta aplicación muy sencilla que nosotros desarrollamos el día de hoy. Probablemente muchos de ustedes han utilizado algún multímetro para medir tanto corriente como voltaje, pero realmente te habías puesto a pensar cómo es que funcionan estos instrumentos de medición. En un siguiente video continuaremos con el diseño de este instrumento de medición, pero ahora trabajando con un microcontrolador de Arduino para implementar pues este circuito que acabamos de construir, y en lugar de estar midiendo estos voltajes con un par de voltímetros, pues medirlos de manera directa en el microcontrolador y estar calculando cuál es la corriente, el voltaje que consume una carga eléctrica y evidentemente cuál es la potencia que va a estar consumiendo esa carga eléctrica. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo con tus contactos el contenido para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna, soy el Doc Luna y yo te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto.